Cuando me preguntan qué ha pasado, o si la historia lo registra, o cuál fue la importancia, yo les digo que Alberto Carrera Torres sigue vivo. El profesor y general Alberto Carrera Torres no ha muerto, porque en cada estudiante vive, en cada profesionista exitoso vive, en cada conquista política al servicio de los humildes vive, en cada tamaulipeco vive, en su caballo revolucionario vive y cabalga por los caminos de la patria. Aristóteles dijo en Poética que la diferencia fundamental entre la historia y la poesía era que la primera contaba lo que había pasado y la segunda lo que podría pasar. Y aunque lo que aquí se dice sea historia, el esfuerzo por contarlo nos da el derecho de que pueda pasar. Pero la historia y la poesía han de empezar por algún lugar. Dejemos lo que pasó al viento, al polvo, a la montaña. Podría pasar que una mañana de 1905, un joven planea festejar a su profesor. Y ya Alberto en ese tiempo tenía 16, 17 años casi. Eso fue en 1905, en junio de 1905, y le dice al maestro Manuel que va a ser su cumpleaños, el 19 de junio, que si le da permiso de hacer una fiesta para festejarlo a él. Pero como estos maestros tenían una mística del uso del tiempo estricta y la educación apegada por completo, le dijo que no. Entonces Alberto va con el hermano del maestro Manuel, el maestro Alberto, que era el jefe de educación en el distrito, y le pide el permiso, que también se lo niega. Entonces manda un telegrama a Ciudad Victoria, a las autoridades educativas del estado, y a ella les parece muy buena idea. Pues era muy buena idea, ¿no? Festejar al director de la escuela. Ese tipo de anécdotas a mí me muestran, ¿no? Por la capacidad de un personaje, o cómo va creciendo un personaje, cómo se va haciendo. Le dan el permiso y entonces él organiza un buen festejo con una serenata. Van a la casa del maestro Manuel, le hacen la serenata, lo llevan a la plaza y le hacen la serenata, y el maestro pues cortésmente los atiende porque sabía que tenía un permiso de las autoridades educativas. Manuel Villasana, que era su maestro, ¿verdad? Tiene unas poesías inéditas de él, el cual conservo, que él también empezó a cantar, a declamar en su fiesta. Ya desde entonces también Alberto ya era orador, ¿no? Ya era orador ya Alberto. Escribía muy retórico, ¿no? Exactamente, tenía una forma muy particular de escribir él. Se dejó querer, pero eso bastó para que lo despidiera como auxiliar de maestro de la escuela, porque no le permitió que le hubiese brincado las trancas, como decimos en el rancho, porque ya le había dicho él que no tenía el permiso. Qué linda escuela la de Alberto Carrera Torres, sí, aquí ¿no? fue donde él se formó, ¿verdad?
con aquellos grandes maestros, Manuel Villasana, que era su maestro. Que viene de esta tradición liberal tolteca, ¿no? Incluso la forma de la escuela demuestra esa importancia que tenía Tula y esta tradición intelectual, ¿no? Para mí los Villasañas son este tipo de dirigentes liberales, de personajes que forman a los maestros, ¿no? Que todavía se mantiene este espíritu. Uno camina por la escuela, ve a los niños y recuerda lo que son los maestros en este país. Bueno, Carrera Torres era parte de un sistema educativo realmente sorprendente. Los Villasana habían construido una red educativa de altísimo nivel. Y era de altísimo nivel porque ellos habían logrado conciliar y convencer a las élites de que la educación era fundamental para la vida de los pueblos y de los ciudadanos. Y había logrado que por el uso del agua los hacendados entregaran 2 centavos a la autoridad escolar. Estas son las serranías entre Miquihuana y Bustamante, ¿no? Plena zona islera. Así es. Aquí eran los dominios de José Castaños. Vamos a buscar una lechuguilla, ¿no? Sí, claro. Que es la planta que generó todos la bonanza y todos los conflictos de esta región. Una economía extractiva, ¿no? Como bien me has contado, que depende de una plantita que se da prácticamente sola, ¿no? No hay que cultivarla. Justamente esta región se convierte en muy próspera para los hacendados de la zona, porque la explotación de la lechuguilla se hacía con métodos muy rudimentarios. Y entonces raspaba manualmente con un instrumento de ¿qué? ¿De madera, de hueso? De madera o de hueso. Era de madera pues para más barato, ¿no? Horas y horas los obreros agrícolas venían justamente a estas serranías de Miquihuana. Se sentaban aquí en estas grandes piedras que vemos. Traían su tranchete o una especie de cuchillo curvo o un cuchillo o una navaja o un pedazo de metal. Cortaban la penca, la ponían en su tallador y empezaban a separar la pulpa de la fibra. Ellos pagaban por jornada, ¿verdad? Un buen tallador de lechuguilla quizás te podía obtener 5, 6 kilos, 7 kilos por día. Y por día los hacendados de la zona aquí se ha consignado que les pagaban a los trabajadores de 15, 16, 17 centavos. Es esta esclavitud real que ha mostrado el México bárbaro de John Kenneth Turner, ¿no? No todo el porfiriato es así, pero hay esas particularidades en este tipo de trabajo, ¿no? Sí, es una economía semifeudal, una economía brutal que funciona exclusivamente bajo el esfuerzo físico del trabajador. ¿Y este es? Esta es la lechuguilla. Como siempre se ha destacado de sus compañeros por su dedicación y amor a las letras, don Manuel no dudó en nombrarlo director de la pequeña escuela del pequeño poblado de Miquihuana. ¿Cuándo llega Alberto Carrera Torres a Miquihuana, su abuelo? Llega alrededor de 1907 a incorporarse a la escuela del pueblo, donde inmediatamente se vincula, por supuesto, con las niñas inmediatamente y con los obreros agrícolas de la región, talladores de lechuguilla. La designación tiene un doble propósito: educar a los hijos de talladores y rancheros de la región y crear una base social para las aspiraciones políticas de oposición de don Manuel Villasana y Francisco Ibargüengoitia. Don Paco Ibargüengoitia era tan amigo que fue prácticamente mecenas de Alberto. Entonces Alberto tomó una obrita que hizo en España don Paco como libro de cabecera, junto con 1810 del maestro Villasana Ortiz. En la hacienda de Ibargüengoitia, allí es donde le dieron trabajo a Candelario Carrera, el papá padre de Alberto Carrera Torres. Que venía huyendo de la pobreza de Guadalcázar, ¿no? Así es. Él llega a cumplir con sus tareas pedagógicas, didácticas, pero también llega en otro plano a educar a las masas trabajadoras. Empieza a repartir el periódico Regeneración. La verdad es que la actividad de Alberto llega en momento preciso. No se necesita de mucho para incendiar las conciencias del pueblo llano del Cuarto Distrito.
A los talladores de las haciendas de castaños y de otras más se les paga con una especie de fichas de metal, las cuales no tienen valor en el mercado, salvo en las tiendas de raya de castaños. Pedro Salmerón. Tiene gran servidor, José Ángel Solorio, para servir. Oiga, ¿cuál fue la tradición de Carrera Torres aquí en Miquihuana? ¿Qué nos cuenta usted? Para nosotros, la figura de General Alberto Carrera Torres es muy interesante y la apreciamos y la estimamos porque fue un personaje de esa época con un gran espíritu de servicio para la gente más desposeída. De este lugar donde estamos, a 200 metros aquí hacia el sur, él tenía su casa, una casa de adobe tradicional de esa época, y además en ese mismo lugar daba clases. Se entera él precisamente que en este lugar los castaños eran los hacendados, los que dominaban toda la región. Había una hacienda a 12 kilómetros de aquí, rumbo al poniente, pues rumbo precisamente a la carretera que va a Matehuala ahora, con 500 trabajadores isleros, que ese era el trabajo manual de tallar la fibra de esa época y el único sustento para las familias. Entonces Carrera Torres los visita y los ve en unas condiciones completamente deplorables, que pues quiso ayudarlos y les aconsejó que pues hicieran una protesta suspendiendo sus trabajos para ver si les mejoraban sus condiciones de vida. Claro que los hacendados castaños, que eran dominantes aquí en esa época, tenían de su parte la fuerza pública. Mandan traer a todos los trabajadores, que eran 500, y aquí frente a la presidencia municipal, y en este lugar que era la tienda de raya de ellos, los tuvieron encerrados allí hasta que por el hambre y la presión que hicieron sobre ellos, los obligaron a regresar a trabajar en las mismas condiciones en que estaba. Y eso precisamente le generó pues un distanciamiento con los hacendados de esa época. Pero como no tenían sustento para acusar a Carrera Torres, porque él se dedicaba precisamente a educar a los niños, que eran en esa época muy pocos los que asistían, el 99% analfabeta. Entonces le inventaron un robo de un caballo. Precisamente una persona de aquí de la colonia La Peña, un poblado cerquita, se prestó para prestarle un caballo y después acusarlo que se lo había robado. Inmediatamente las autoridades van y encuentran el caballo precisamente en la casa de Carrera Torres, lo aprenden y lo traen preso aquí. De aquí se lo llevan a Bustamante, por Cordillera la llamaban en ese tiempo. Los trasladaban a pie desde aquí hasta Bustamante. Caminamos justamente por la brecha que vincula el municipio de Miquihuana con el municipio de Bustamante. Esta ruta que también caminó en 1908 Alberto Carrera Torres, nada más que él de una forma muy diferente a la cual lo estamos haciendo nosotros ahorita, Pedro. Claro, preso, amarrado, ¿no?, a la silla del caballo. Y se corrió el gran rumor entre los seguidores de Carrera de que le iban a aplicar la ley fuga. La noticia corre rápidamente. No solo ha logrado despertar la conciencia popular, sino también un gran cariño por su labor, reflejado en su figura. Como se dice, la gente lo quiere. Los testigos de la aprehensión de Alberto han llegado a su destino, la casa del estimado profesor Villasana. Villasana y Cristóbal Montiel se presentan de inmediato ante la autoridad en Tula. Mientras, un oficial de apellido Rábago y la tropa siguen su camino. En medio de ellos, entre burlas e insultos, camina el joven de 21 años. Brechas, cerros y malezas saturan el camino entre Miquihuana y Tula. ¿Qué lugar será el elegido para que Rábago dé la orden de liberar al preso, para después matarlo a traición? Imposible saberlo. Lo más interesante es cómo se combina lo que está pasando aquí con lo que pasa en todo el país. Finalmente, este joven de 20 años, Alberto Carrera Torres, es distribuidor de Regeneración. Y en ese mismo año hay revueltas en todos lados. ¿Cómo se combina lo que ocurre en Tula y en el cuarto distrito con lo que está pasando en el país entero? Tula en 1910 tenía aproximadamente 30,000 ciudadanos. Para ponderar bien este dato, debo comentarte, Pedro, que Ciudad Victoria en esa época tenía 10,000 habitantes. Aquí en el Casino Tulteco, que está atrás de nosotros, había grandes fiestas. Como 30 pianos me dicen que había en la ciudad. Muchísimos pianos. Tula fue conocida en esa época como la ciudad de los pianos, aquí en Tamaulipas. Viste con bombín de fieltro de castor, seguramente.
tal y como lo hacen las clases medias urbanas de París, Londres y Nueva York. Ha sido destituido como director de la escuela primaria de Miquihuana, pero ha salvado la vida. Montiel, un antiguo compañero de armas de Pedro José Méndez, héroe y leyenda local, y Villasana han logrado interceder para que se le juzgue conforme a la ley. Ahora estudia Derecho. ¿Cómo y dónde? Por su cuenta y bajo la tutela del mejor abogado de la región, Espiridión Lara. Lee todo lo que se le ponga en su camino, todo lo que tenga que ver con leyes y, evidentemente, con el pensamiento del Partido Liberal y las distintas vertientes opositoras al régimen. Una pequeña multitud se aglutina afuera de la casa de la señora Cuca Gutiérrez, frente a la plaza. Gente de escasos recursos y clase medieros entran y salen. Se ha instalado un bufete jurídico. Francisco Carrera es ayudante del titular, su hermano, Alberto, a quien la gente ha empezado a llamar el abogado de los pobres. Pasa los días en su despacho atendiendo a una infinidad de personas que ven en él la única buena voluntad hacia su causa. Cuando no está en el despacho, está en la cárcel. Deambula de esta al despacho y del despacho al juzgado, donde charla de vez en vez con su amigo de la niñez, Esteban Núñez. Yo lo visualizo como un personaje del campo, del semidesierto tamaulipeco, que por su estrecha relación con sus padres y particularmente con su madre, y por su cercanía casi paterna con los hermanos de Villasana, lo visualizo como un niño, como un joven muy amoroso, muy tierno, que deviene en una personalidad muy humanista, ¿no? La vocación de abogado que posteriormente tuvo que tomar para defenderse y defender a los desprotegidos de los excesos de la ley, del aparato de gobierno de esa época. Me parece que eso lo pintan como un hombre que fue descrito, que ha sido descrito con una frase muy romántica: el defensor de los pobres. Para el grupo de hacendados el panorama es espeluznante. Todavía no transcurre un año desde aquel incidente en noviembre de 1908 en que los peones, animados por la incendiaria oratoria de Alberto, decidieron protestar en defensa de sus derechos laborales. A su juicio, algo tiene que hacerse. Es una fría madrugada de esas del semidesierto norteño, en 1909. El abogado de los pobres sale de su despacho. Las calles están vacías. ¿Y quién podría merodear con semejante clima? Alguien con un propósito bien definido. Alguien a quien la penumbra, solo interrumpida aquí y allá por la luz de los candiles, le sirva de comparsa. La calle es más bien estrecha, como todas las de Tula. Las sombras parecen alargarse hasta un punto indefinido. Emergen y se reintegran en la espesa oscuridad. Salen de la nada y regresan a la nada, como la existencia misma. Ha de caminar solo por esa calle, porque ha decidido remar contra corriente. Corriente que tiene nombres y apellidos, corriente que exige paga por la insolencia, y hoy se la viene a cobrar. No ve la cara detrás del primer golpe porque los cobardes atacan desde las sombras, tampoco la del segundo porque atacan sabiendo que no hay peligro de respuesta, tampoco el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, porque los números son su fuerza. Porque sin su fuerza se diluyen en la mediocridad, un golpe, otro más. Sin misericordia, dan en el blanco. Su cabeza azota contra la piedra, gritos desde las casas, los perpetradores no cesan. Una y otra vez abusan salvajemente del cuerpo de Alberto. Viene un breve silencio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Oye, vamos a probar las nieves famosas. ¿Cuáles son las? Estas son las buenas. Sí, tenemos de tepolilla, de tuna, acá hay de pitaya y garambullo. Oye, pues el famoso casino, ¿no? Famoso casino, aquí arriba justamente está. Era curioso, las élites porfirianas. Muchas gracias. Ajá. Las élites porfirianas eran siempre volteando hacia Europa, ¿no? No bebían mezcal de la región. En sus reuniones no comían la comida típica, ¿no?
Cuando pasó el cometa Halley en aquella primavera de 1910, la gente lo vio como un anuncio de cosas que iban a pasar. Y al mismo tiempo, Alberto Carrera Torres, aparentemente recuperado de la paliza que le habían puesto, está despachando ya como abogado de pobres, ¿no? Pero en el país está pasando todo. En el país es el momento duro, el cierre de la campaña y el inicio de la represión porfirista contra Madero, el enorme fraude electoral que provoca la revolución y el llamado a la lucha armada. Y mientras, aparentemente, Alberto Carrera Torres está aquí como profesor, como abogado de pobres, despachando. Pero en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en Tamaulipas en esos meses de la primavera, el verano y el otoño de 1910? Un astro ilumina los cielos nocturnos. 75 años antes, en 1835, habría traído a Mark Twain al mundo. Esta vez se lo llevaba. Justo en ese preciso momento en que la mirada de los toltecos se posa sobre el cometa, al otro lado del mundo, en China, inspira una revolución que pronto acabará con la última dinastía. Habría guiado la espada de Guillermo y el pincel de Giotto, vocero ancestral de fortunas y calamidades. Pero para los de Tula, el Halley anunciaba el fin de una época. Con punzantes dolores en una herida en la pierna que no termina de sanar, Alberto lo ve a través de sus antiparras. El salvaje ataque lo ha amargado un poco. Alberto ha mandado adornar su despacho con un grandísimo retrato del padre Hidalgo para los festejos del centenario de la independencia. Participa muy activamente en los preparativos de estos. El tan esperado 20 de noviembre llega y también pasa. Así como llegó, sin novedad, al menos en Tula. Sigue siendo un pueblo de contrastes, pero un pueblo señorial, eso sí. Magnates, mendigos y los que viven entre la incertidumbre de los dos extremos cohabitan en sus transitadas calles. En su famoso casino se toca desde Debussy hasta música regional. El abogado de los pobres sigue despachando como de costumbre. Un telegrafista le avisa que desde la capital se pide su aprehensión. Alberto se esfuma. Van a ser las 5 de la mañana y todo tranquilo en la prisión municipal de Tula. Timoteo Oresti, gendarme, está de guardia. Todavía no amanece, pero un extraño bullicio parece aproximarse, o quizá aumentar de intensidad. Gritos que se mezclan con herraduras impactando la piedra. Se hace cada vez más y más fuerte. Uno a uno empiezan a despertar como impulsados por resortes los habitantes somnolientos del pueblo. Definitivamente, es una turba numerosa la que se aproxima a la prisión. Para Oresti, no hay duda. Son alzados. Ese 21 de mayo entran los revolucionarios. Es el caos en la ciudad. Los hacendados que vivían aquí a 20, 30 metros cierran sus puertas a piedra y lodo. Algunos logran hacerlo. Otros no, otros prefieren escapar a pie y son alcanzados. En las casas de los más pudientes las trancas son reforzadas. Toda luz del interior es extinguida. En completa oscuridad, los hombres de edad suficiente aprietan la madera de sus armas con palmas sudorosas. Las mujeres, ancianos, niños y el resto de la servidumbre se resguardan en el lugar más recóndito. La revolución en Tamaulipas, la revolución en el sentido violento, brutal, de propuesta de cambio social, inicia justamente aquí en este lugar, en Tula, el 21 de mayo de 1911. Parecía que no había nada antes, ¿no? O sea, hubo varios meses en los que como que no pasaba nada, ¿no? Siempre se supo que era un buen jinete. De hecho, era conocido por siempre montar caballos muy finos. Quien lo ve sabe distinguirlo.
inconfundible. Polainas hasta las rodillas, chaleco, saco y pistola al cinto. Le decían el abogado de los pobres. Ahora le dicen mi general. ¿Saben qué me parece? Me parece como que este 21 de mayo del que nos cuenta Solorio parece como un rayo en el azul, pero si vemos bien la historia no es un rayo en el azul. Hay un montón de avisos previos, sí, ¿no? Muchos avisos, pero unos meses antes estuvo todo muy tranquilo. Carrera se desapareció de Tula y no sabían a dónde había ido. Viva Madero es el grito que desencadena una descarga eléctrica que baja la espina de los que están del otro lado del rugido rebelde. Viva Madero. Uresti y los gendarmes se apresuran a montar algo que parezca una defensa organizada. ¡Viva Madero! Y le sigue, al rugido de garganta, el rugido de decenas de bocas de fuego. El tiempo se ha agotado. Los rebeldes vacían la cárcel. La mayoría de los presos se une a la muchedumbre. Las tiendas de castaños y Ochandorena son los primeros blancos de los rebeldes. Las dos banderas es un gran depósito de todo tipo de bebidas alcohólicas. La tropa se intoxica. Los excesos, con ira añeja de fondo, se dan por todas partes. Grandes piras se levantan. El humo negro se puede ver a kilómetros de distancia. La presidencia arde, la tesorería, el juzgado igual. El fuego incinera toda acta. El archivo se quema, primero porque el luchador social está consignado. Si tú quieres hacer la historia de Pancho Villa, por ejemplo, Así es. con base en los archivos judiciales, Pancho Villa es un ladrón, un avigio, un robador, o sea, todo lo malo. De Zapata lo mismo. Pero además en el archivo está los documentos de tenencia de la tierra. Claro. La tenencia de la tierra de ustedes no es la nuestra, lo decía el cura Hidalgo. Su justicia no es nuestra justicia. Cerca de 500 rebeldes recorren las calles de la ciudad. Aterrorizan señoras ricas, balacean la caja fuerte de castaños, fusilan una mula. Un oficial rebelde, Pedro Muñiz, el fotógrafo del pueblo, hace fuego contra sus propios soldados, en un intento por recuperar el orden. Sin embargo, poco puede hacer. No le alcanzaría el parque. En un momento de la rebelión y de la explosión social esta tan cruda, empieza a deshacer de sus manos, escurrirse en sus manos el control de la Fuerza Revolucionaria Carrera Torres. De tal manera que tienen incluso que balacear a algunos de los correligionarios suyos para mantenerlos al orden. Entonces, ya en su clímax de esta ofensiva rebelde, entra la cordura de dos familias muy cercanas a Carrera Torres, los Villasana, que habían sido sus maestros y casi sus tutores, y la familia Montiel. Pero si me permite, doctor, perdón, adelante. Que interrumpa. En la crónica de Telésforo Villasana Ortiz, yo la he leído y siento que le dio mucha culpa a Carrera Torres. Bueno, es una culpa que todavía no se disipa en la sociedad tulteca. Sí. Aquí tenemos a unos pasos de la plaza a nuestro amigo Gastón Saldaña, que él es un comerciante todavía. Su padre fue un comerciante muy potente y hacendado de la región. Tenemos aquí a él y honestamente él se dice anticarrerista. Saldaña pertenece a la familia rica de esa época y dice textualmente: yo no les debo nada a Carrera Torres, no quiero saber nada de Carrera Torres. Claro, no puede decir lo contrario, porque él era también su familia en esa época. Y yo sí lo entiendo, yo soy amigo de Gastón, pero sí lo entiendo, y él y yo no tocamos el tema. La historia sigue viva, está presente, está aquí caminando por la calle, en la esquina allá abajo, en la esquina allá atrás, y está con nosotros. Nunca ni en sus más oscuras pesadillas imaginaron las élites tultecas semejante pena. Una tras otra, las carretas, carruajes, carros, caballos y mulas forman un tren que transporta las pertenencias y sus dueños fuera de la ciudad. Se han de ir para siempre, pero se llevan consigo toda su riqueza. Sobre algunas carretas van sus pianos. Es una caravana de la vergüenza. El ciclo está completo y Alberto está aquí para asegurarse que así sea. Los ricos españoles se marchan por fin,
Tula ha entrado de lleno en el siglo XX. Sin embargo, le ha costado una buena parte de su población. En este tránsito, en este paso del porfiriato tamaulipeco al maderismo moderado, quien juega el papel de armella o el papel de mediador es justamente Espiridón Lara, el maestro de leyes de Carrera Torres, quien es gobernador de Tamaulipas en ese momento de transición propuesto justamente por los Vázquez Gómez y por el vasquismo. Carrera Torres, un tanto desilusionado, se refugia en San Luis Potosí, se vincula allí por esas fechas, por esa época, con los hermanos Zedillo en el altiplano potosino, pero también se relaciona con Molina Enríquez. Claro, y con los vasquistas. Así es, con los Vázquez, y que Molina Enríquez en esos momentos impulsaba una revuelta social agraria ahí en San Luis Potosí, que culmina con una pequeña rebelión y culmina con el encarcelamiento de Molina Enríquez y Carrera Torres. Gustavo Madero, como otro tulteco del que nunca hemos hablado, Emilio Vázquez Gómez, los dos, pero bueno, Emilio y Francisco, pero en particular Emilio, como otro tulteco, don Emilio Vázquez Gómez, interceden en términos generales por la Revolución Popular. Emilio Vázquez Gómez y Gustavo Madero van a interceder por varios personajes que caen presos durante el régimen de León de la Barra y el de Madero, y estamos casi seguros que Gustavo Madero gestiona la fuga de Pancho Villa de la cárcel de Santiago Tlatelolco, y de la misma manera Gustavo Madero apoya, respalda a Alberto Carrera Torres en el momento más duro de su vida, cuando la infección de la pierna se convierte en una cosa grave, lo lleva con su médico, y luego también es casi seguro que Gustavo gestiona la salida de Alberto Carrera Torres de la cárcel. Le recomienda sumarse a la vida política nacional, dejar atrás el bochornoso incidente de Vázquez Gómez y su encarcelamiento. Después de todo, Gustavo sabe que necesitarán él y su hermano de todos los aliados posibles en los días que se aproximan. En el panorama no se avisora nada fácil, ambos lo saben. Gustavo, reconociendo alguna cualidad extraordinaria en el joven general, lo anima para que contienda en la lucha electoral, nada menos que por una curul en el Congreso. Ambos se despiden, sin embargo, antes de partir, Gustavo remite a Alberto a su médico de cabecera, el doctor Aureliano Urrutia. Es un gesto que Alberto jamás olvidará. Urrutia tiene que proceder de emergencia a amputar la pierna. De lo contrario, la infección puede acabar con su vida. La ponzoña que descargó la bala aguardaría casi 3 años para por fin descargar toda su ira. Aunque desde ultratumba y con años de retraso, Castaños se ha llevado una parte de Alberto. Hay que ubicar que Carrera Torres representó el maderismo más radical y que sus aliados, Ibargüengoitia y los Villasana, representaron el maderismo, digamos, cívico, no armado. Entonces, me parece, y estoy absolutamente cierto, de que la toma de Tula del 21 de mayo de 1911 fracturó esa alianza que tenían con anterioridad el maderismo cívico de los Villasana y los Ibargüengoitia con los Carrera Torres. Se asustaron de tal manera los maderistas cívicos de los efectos, el avance y la expresión de la revolución, que se replegaron. Y al 1912, cuando Madero convoca la elección de diputados, se fractura nuevamente en la ruta por la disputa de la senaduría y las diputaciones federales, el maderismo cívico que toma por Villasana la candidatura y el maderismo militar que toma como candidato a Carrera Torres y que pierde. Por eso, pero estamos explicando por qué en Tula
se generó ese fenómeno. ¿Y por qué pierde carrera Torres en Tula, siendo que era el revolucionario más preeminente, de buena parte del noreste mexicano? Era un profesor muy culto, era un intelectual de la época. Y Carrera Torres era profesor y un litigante, digamos. Por eso era doblemente potente su liderazgo en la época que estamos tocando. Educó a los hijos, los niños, los descendientes de las élites. Y me parece que ese es el gran miedo de los hacendados de la época. Empieza a utilizar una prótesis traída desde Estados Unidos. Es una novedad en toda la región. Es de las más avanzadas que existe. Es, en su mayoría, de plástico. Su andar es un poco descoordinado por el esfuerzo que requiere el ajustarse al andar con una extremidad artificial. Pero eso no hace lento su ritmo. Incluso montado en su caballo, es difícil notar que le falta la pierna derecha. Yo creo que Carrera Torres hay que visualizarlo como uno de los revolucionarios agraristas más contundentes, más relevantes en el paisaje. Me estoy refiriendo al paisaje nacional, como lo estamos hablando, como lo estamos planteando a partir de 1912 y sus consecuencias, ¿no? Como tú lo has platicado en tu 1915 y en Los Carrancistas, tú de una u otra forma le diste, incorporaste, insertaste a Carrera Torres en la Revolución Nacional. Con los primeros fríos del invierno entran también en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, las tropas de Alberto y los Zedillo. Es 17 de noviembre. Están de nuevo en armas, esta vez contra Madero, a quien le hacen falta de su lado. Después de tomar la ciudad, leen públicamente el plan de Ayala. Se adhieren a él. La noticia llega rápidamente a Tamaulipas. Angustiante y desmoralizadora resulta la misma para el maderismo tulteco. Es, por otro lado, un balde de agua fría para la élite. El ejército federal se alista para el combate. Carrera no tardará en dirigir sus tropas hacia el semidesierto. Sin embargo, su regreso es cuestión de júbilo y esperanza en los pobres de Tamaulipas. Ansiosos y listos para la batalla que está por empezar, esperan. Es solo cuestión de tiempo. Los federales lo saben. Pronto probarán el fuego vengador. La crin de su caballo se alinea con el norte. Detrás, los pies que levantan polvareda. Cabalga a toda velocidad hacia la tierra que lo vio nacer. El justiciero del altiplano ha vuelto, y con él, la revolución. Félix Díaz, Manuel Mondragón, Bernardo Reyes, Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta son los pequeños rufianes que le han dado al país una segunda oportunidad para revolucionarse. Huerta, a quien Madero encarga la defensa de su persona e institución, permite que un grupo de golpistas se haga con el control del gobierno. Blanquet, a quien Madero acude para pedirle auxilio después de que un grupo de militares intenta asesinarlo en su propia oficina, lo arresta sin más. Los 5 están en el centro de un levantamiento armado contra el gobierno de Madero. El efímero presidente, el azote de Porfirio, el reformador de la República, es asesinado cobardemente por un oscuro tipejo de nombre Francisco Cárdenas. Sin embargo, la más atroz de sus acciones se la reservan para el hermano del presidente, Gustavo. El asesinato de Madero y de Gustavo Madero hiere la sensibilidad de todo mexicano bien nacido, Solonio. No es posible que se llegue al poder de esa manera, que se asesine y se maltrate así a un hombre como Gustavo. Y eso hiere también a Alberto Carrera Torres. Casi tan rápido como la prensa escrita, corre oralmente la noticia del atroz fin de Gustavo. Alberto la escucha de boca de unos de sus allegados. Llora amargamente. Particularmente le duele mucho que los soldados golpistas hayan sacrificado a su benefactor por muchos años. Aún no han terminado de contarle la terrorífica escena y algo dentro de él parece haber cambiado, como si otra parte de su alma muriera. Le sacaron el ojo de vidrio que tenía, jugaron con él grotescamente como niños que juegan a las canicas. Y luego le revientan el ojo sano, y después de torturarlo durante
algunas horas, hasta que finalmente muere desangrado, Gustavo. Esta vez jura vengar la muerte de su amigo, al tiempo que maldice los nombres de Huerta, Blanquet, Díaz, Mondragón y Reyes. Ahora sí, esta vez, la revolución se juega el todo por el todo. Una vez más, el nombre de su ejército lleva la motivación implícita. Ya no será el Ejército Libertador de Tamaulipas, ahora es la Brigada Gustavo A. Madero. Para mí la verdadera revolución empieza con el asesinato de Madero. Ahí se radicaliza a nivel nacional y también acá en Tamaulipas, ¿no es cierto? El 4 de marzo promulga una ley agraria muy radical que le da una potencia a la revolución regional como una revolución social encabezada por Alberto Carrera Torres. Es un documento muy bonito ese, ¿no? También habla, por ejemplo, del gatopardismo de Huerta y el llamado a la verdadera revolución, ¿no? A la transformación de las estructuras. La corrompida clase rica de Porfirio y Félix Díaz, Victoriano Huerta y sus partidarios han oprimido a nuestros hermanos que forman el libre y soberano pueblo bajo y clase media. La falta de instrucción al libre y soberano pueblo mexicano han sido y es causa del atraso de nuestro país. A ese sinnúmero de viudas, de huérfanos y de lisiados que hoy gimen regando con las lágrimas el sendero de su destino, ¿con qué elementos se les sostendrá? ¿En qué estado dejará Huerta el tesoro de la nación? Alerta, compañeros de armas, el enemigo la hará de revolucionario de última hora para salvarse. Así es, y lanza en ese decreto la expropiación de las tierras de los enemigos de la revolución aquí en Tamaulipas. Y aparte concita la unión de muchos tamaulipecos que se incorporan a la Revolución Mexicana, justamente porque lo que tú comentas, la radicalización del movimiento social. Y esta campaña va a ir poco a poco sumándose a la Revolución Nacional, o formando parte de esta Revolución Nacional, que pues también va a tener graves consecuencias en Tula, ¿no? Me imagino la Tula de aquellos días igual de vacía que estas calles ahorita, ¿no? Sí, nuevamente, si en 1911 los hacendados y la burguesía tulteca pasó a retirarse a otras regiones, ya había regresado al apaciguarse un poco la revolución, pero en el 13 nuevamente, al radicalizarse, se regresan a sus lugares de origen. Hay que recordar que los hacendados también articulan grupos armados para defender sus privilegios y mantener la situación de explotación que ellos tienen desde el porfiriato. Una de las más feroces agrupaciones militares de los hacendados la denominaron el Batallón Victoria, el Escuadrón Victoria, que se dedicó a confrontar a los rebeldes en Tula y la periferia. Llegó a ser tan duros las escaramuzas de estos revolucionarios contra los gentes del batallón del Escuadrón Victoria, que en una de las refriegas muere Pedro Muñiz y es decapitado, y luego su cabeza puesta en una pica y paseada por las calles estas justamente. En unas calles vacías, ¿no? Eran como que las calles vacías, las calles habían perdido su... Tula estaba como abandonada. Es la guerra de clases, la lucha de clases, ¿no? Pienso en símbolos. Pienso que la primera vez que vuelve a ocupar Alberto Carrera Torres Tula es otro 21 de mayo. Pienso en el símbolo de ponerle Gustavo a Madero a las fuerzas. Hay símbolos por todos lados. Es un hombre muy dado a los símbolos, Alberto Carrera Torres, y que luego de esta larga lucha de clases y de más de 6 meses de lucha guerrillera, en diciembre va a ocupar de manera ya definitiva otra vez Tula, pero ya con un nuevo nombre. Ya no es la Brigada Gustavo Madero, sino al entrar como que ratifica su pertenencia a la Revolución Nacional en el más amplio sentido, ¿no? Este grupo regional se ha identificado. Pues viendo el Cerro Mocho, entiendes que Tula es indefendible. Con 2 cañones que tengas de campaña no hay forma de defender la plaza, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues defienden el cerro. En general, todas las tomas de Tula
si hay artillería, lo que hacen es ponerla acá en el cerro y no tanto defender la ciudad que está aquí abajo, sino desde aquí, desde esta altura. Aquellos cañones, acuérdate, tenían un alcance de hasta 5,000 metros, ¿no? Entonces toda el área urbana de Tula, que no debe ser mucho mayor de lo que era entonces, ya era en aquel tiempo una ciudad importante, ¿no? Toda el área urbana de Tula está bajo el fuego de un par de cañones, ¿no? Por supuesto, estamos caminando sobre el Cerro de la Cruz, que está al poniente de la ciudad de Tula. Está aproximadamente a algunos 600, 700 metros de la plaza principal, que fácilmente podría llegar un tiro incluso de Mauser, ¿no? Por eso era tan importante y tan estratégico este sitio, que lo utilizaron los federales, tanto como los carreristas, para sus objetivos de posicionamiento. Desde aquí es donde ve Carrera Torres la salida de los federales el 13 de diciembre de 1913, ¿no? Así la es. retirada definitiva de las fuerzas federales. La derrota, pues, del huertismo aquí en Tamaulipas. Sí, el final. Rábago había sido gobernador del estado incluso. Así es. Es echado de Ciudad Victoria por las fuerzas de Pablo González, se refugia en Tula y de aquí tiene que salir por última vez, ¿no? Hacia San Luis Potosí. Huyendo, atacado y hostigado por las fuerzas de Carrera Torres, ya con efectivos sumados de los sedillistas de San Luis Potosí. Ya varios miles de hombres. Ya varios miles de hombres, que era ya el ejército carrerista, sedillista. Para entonces la 6ª División de Caballería del Noreste. Exactamente. Este es el centro de la ciudad. Aquí se puede ver la plaza principal, esa histórica plaza tolteca que vio nacer la revolución violenta ya un 21 de mayo de 1911. Y de aquí salen, ¿no?, los federales. Así es. Y Carrera Torres decide no atacarlos y dejarlos ir, ¿no? Dicen algunas veces, los que no saben bien historia militar, a enemigo que huye puente de plata. Los que saben historia militar sabes que no, a enemigo que huye hay que destrozarlo para evitar que regrese, ¿no? Sin embargo, Carrera Torres los deja ir. ¿Por qué los deja ir? Pues los deja ir porque ya era un exceso de violencia en la ciudad. Ya había habido ciertas escaramuzas, más bajas civiles eran un problema para los revolucionarios, sobre todo por la legitimidad del movimiento revolucionario. Así es que decide dejar salir a Rábago y sus huestes. La posesión de Tula le va a dar a Carrera Torres un espacio estratégico. Aparentemente Tula está fuera de las principales líneas, ¿no? Es como una zona aislada, Tula, Ciudad del Maíz, Guadalcázar. Es como una zona separada de las principales rutas, pero desde aquí va a estar teniendo bajo acoso constante la vital línea San Luis-Tampico, ¿no? De aquí se van a desprender a cerritos permanentemente. Claro. Entonces este es el camino Justamente ese es el valor estratégico de Tula, ¿no? La cercanía que tiene de la estación ferroviaria de Cerritos, que vinculaba San Luis Potosí con el estratégico y económicamente vital, en ese momento vital Tampico, el puerto de Tampico, ¿no? Alberto y sus tropas, una vez más, entran triunfalmente al corazón del 4º distrito. Alberto instala su cuartel general en el edificio donde se encontraba su antiguo despacho. El carrancismo nombra gobernador del estado al exedil en tiempos de Porfirio, Luis Caballero. Alberto, evidentemente, lo desconoce. Una vez más, las élites del estado influían para neutralizar políticamente a Alberto. Con todo y el incómodo distanciamiento entre Alberto y Luis Caballero, los revolucionarios marchan hacia el último bastión federal en el estado, Tampico. Ahí se presenta la gran paradoja de la revolución en Tamaulipas. Luis Caballero, un militar con una visión disminuida del combate, con una óptica de la revolución social muy lejana, o contrario incluso a la revolución social, ¿no? Exactamente, con tropas cuantitativamente menores a las que dirigió Carrera Torres, ideológicamente también muy frágil, casi en el sentido sociológico. ¿No? Claro, esa es la gran paradoja, la gran contradicción, que siendo un actor relativamente menor, Caballero, llega a ser el usufructuario de
la Revolución Mexicana en Tamaulipas. Porque es el tamaulipeco al que Venustiano Carranza le va a tener confianza. No porque desconfíe personalmente de Alberto Carrera Torres, sino porque desconfía de lo que socialmente representa Alberto Carrera Torres. Yo creo que ese es justamente el punto de inflexión. Una vez tomado Ciudad Victoria, en Tamaulipas solo quedan en manos de los federales Nuevo Laredo y Tampico. Y Pablo González la va a poner bajo asedio. En la ciudad de Tampico lo manda Luis Caballero, quien va a ser incapaz de tomar la plaza hasta que recibe considerables refuerzos al mando del propio Pablo González. Y mientras tanto, Carrera Torres desde su zona va a tener bajo asedio permanente, de manera muy eficaz, el ferrocarril de San Luis a Tampico. A mí lo que me parece interesante es cómo, a pesar de que Carranza y González intentan poner a Caballero en primer puesto, Carrera Torres es en realidad el caudillo tamaulipeco, ¿no? Tienen meses sitiando el puerto, sin ningún resultado. La situación es muy delicada. La desesperación hace mella el juicio de los jefes rebeldes. Caballero asegura que puede tomar la plaza de una vez por todas y nada menos que en 24 horas, si González le envía 2 cañones y 6 ametralladoras. O las cabras no darían leche, dice el telegrama. En estado catatónico debieron de haber entrado esas cabras al escuchar las temerarias afirmaciones de Caballero, porque leche nada más no dan. De San Luis salen varios trenes en convoy rumbo a Tampico. El general Juan de Dios Arzamendi tiene la misión de reforzar la plaza y aprovisionar la guarnición. Las tropas de Alberto y los Cedillo esperan al convoy en la estación de la Herradura, en el mismo estado de San Luis. Entonces Luis Caballero es como el hombre que puede ser el puente entre la vieja oligarquía porfirista y la reconstitución carrancista, mientras que Alberto Carrera Torres es claramente la revolución social, ¿no? Los trenes se aproximan. En el momento crucial, hacen su enorme contribución los contingentes de exmineros sumados a las tropas carreristas y cedillistas. El primer tren vuela en 1000 pedazos. Los mineros son expertos en el manejo de dinamita. El desconcierto se apodera de las tropas. Las tropas revolucionarias hacen fuego sobre los desconcertados federales. En medio de la confusión, un inexperto soldado, por error, hace fuego sobre su propio comandante, el general Arzamendi. Presos del pánico, los huertistas se rinden. Alberto ordena que se traslade al general en su propio automóvil, un Packard, hasta el hospital más cercano, en Guadalcázar. Arzamendi muere en el camino. Alberto, sin pretensiones magnánimas, ordena que se le entierre con los honores correspondientes a su grado. En Tampico, las cabras dan leche. El carrerismo tiene una primordial relevancia en la Revolución Mexicana, en esta región, porque fue un movimiento popular, a diferencia del movimiento que dirigió Luis Caballero, que era un movimiento muy focalizado, muy constreñido a rancheros que traían fuerzas, sus fuerzas militares las traían bajo estipendio, ¿no? Bajo salario, digamos. Cuando se firman los acuerdos de Teoloyucan y termina, por lo tanto, la revolución propiamente dicha, es decir, la destrucción del antiguo régimen, Obregón pues, es el que recoge los laureles y el que desfila por la ciudad y firma los acuerdos, pero es en realidad el ejército de Pablo González el que va a recoger los mayores frutos de la victoria. Son gente del noreste, la que va a ir a desarmar a las fuerzas federales que quedan en Puebla, Tlaxcala, y a ocupar todo el sureste de la República. Y en esta nueva acción de la revolución, Alberto Carrera Torres vuelve a jugar un papel interesante, ¿no, Salorión? Sí, efectivamente, lo envían a pacificar el sureste. Creo que mucho esto tuvo que ver Luis Caballero y las élites locales. Yo no estoy del todo convencido, pero hay historiadores que sostienen que dada la raigambre de las estructuras semifeudales en el sureste, Carranza quiso utilizar algunos de los más radicales de sus partidarios justamente a Icatán, ¿no? Entonces es posible que Carrera Torres fuera parte de esa estrategia general y que Carranza sí pensara honestamente en mantenerlo allá de esta manera, con este grupo de radicales pensados para romper la estructura semifeudal del sureste que no encajaba en el proyecto modernizador capitalista de don Venustiano, ¿no?
Así es, y esa era la idea de Carranza, al ofrecerle una gobernatura en aquella región, hacerlo que echara raíces por aquellos lares. No lo logra, se desdice el general Carrera Torres diciendo que él no andaba detrás de cargos públicos, que él andaba en la lucha social, términos más, términos menos. Alberto le da posesión a los gobernadores de Yucatán y Campeche. Sin embargo, la gran junta de los revolucionarios está por dar inicio, la Convención de Aguascalientes, y Alberto no se la puede perder. Sin embargo, los delegados se pueden dividir en dos grandes bloques, los carrancistas y los villistas. Alberto parte de la Ciudad de México a Empalme Escobedo, Guanajuato. Alberto Carrera Torres, con 6,000 hombres, es incorporado a las fuerzas de Pablo González en Guanajuato para defender frente al posible ataque villista, que ante el embate de Pancho Villa, la primera división que había puesto Pablo González de vanguardia para contener al villismo, la que manda Teodoro Elizondo, se hace humo. A los villistas se la comen entera, y en el segundo escalón estaba Jacinto B. Treviño y en el tercer Alberto Carrera, y Treviño empieza a huir hacia Pachuca, y Alberto Carrera Torres, en lugar de replegarse con el resto hacia Pachuca, se regresa acá a esta región. Cruza la Sierra de Guanajuato, cruza la Huasteca y regresa a Ciudad del Maíz y a Tula, Tamaulipas. Y durante varias semanas no se sabe de qué lado va a quedar. Me parece que también Carrera Torres tiene ese espacio de desconcierto por su enfermedad. Ya a esas alturas de la vida militante de Carrera Torres, su secuela del balazo que le dieron los sicarios en Tula después de 1908 de la pérdida, no alcanza a sanar por la movilización permanente en la región de Carrera Torres. De los 8 grandes grupos o 10 grandes grupos que al final se convertirían en las corporaciones carrancistas, el único de origen popular y cuyo origen no está directamente vinculado al señor Carranza es el de Carrera Torres en todo el noreste de la República, ¿no? Entonces a eso hace esta dicotomía, esta posición distinta, que a fin de cuentas es la que va a llevar a Alberto Carrera Torres y a sus subordinados a las filas del Ejército Popular de Villa y Zapata, ¿no? Exactamente. A la hora de la decisión toman partido por Villa y Zapata. Lo que sigue ya es Carrera Torres como villista una vez más en el 4º distrito y tratando a partir del 4º distrito de ampliar su zona de influencia a todo el estado de Tamaulipas. Es el 1 del año de 1915 y la ahora división Carrera Torres del ejército convencionista y su jefe natural, Alberto, emprenden la marcha hacia la capital del estado. Las fuerzas se agrupan en torno a su jefe para salir de Tula rumbo al norte. La marcha es cautelosa. El estado cambia constantemente de manos entre villistas y carrancistas. Transcurren 72 horas y, finalmente, Ciudad Victoria aparece detrás de la cortina de niebla matutina que se desgarra frente a los anteojos de Alberto. Las tropas acantonadas en la ciudad están listas para repeler el ataque. El viejo rival de Alberto está a cargo de la defensa de la misma, Luis Caballero. Ese viejo camino real que decía Solorio es desplazado en realidad por el ferrocarril. Cuando el ferrocarril enlaza Tampeo con San Luis Potosí, este camino pierde por completo su importancia más allá de lo regional, sí, ¿no? Claro, más allá claro, de lo regional. Porque el ferrocarril llega, el ferrocarril del Golfo es Monterrey, Victoria y Tampico. Y el otro es Tampico, San Luis, ¿no? Y ambos trazos dejan fuera la región. Entonces, de Tula. Carrera acá siempre llegaba en sus ataques como ya villista hasta Tamatán, que es una hacienda que después perteneció al general César López de Lara, ¿no? Pero uno de los lugartenientes de Luis Caballero. Luis Caballero. Yo también pienso, aparte de esta ubicación, en las acciones de Carrera Torres. Carrera Torres nunca entra en son de guerra a Ciudad Victoria porque no la defienden. Las veces que va a llegar lo detienen, como bien dicen, en Tamatán en enero. Y luego más bien en abril y mayo de 1915 es quizá el máximo momento militar de Alberto Carrera Torres, cuando sus fuerzas están ocupadas tanto en la batalla de Lébano como en ese intento de Máximo García de formar una columna para avanzar sobre Tampico. Y entonces tiene unos 8 o 9 mil hombres sumados los sevillistas repartidos en los principales frentes. Y esa posibilidad de
hacer un segundo ataque sobre Tampico y de fortalecer el ataque de Líbano, se cae no regionalmente, es decir, el villismo tamaulipeco, ya en la figura del villismo local de Alberto Carrera Torres, como en los llegados de fuera, Máximo García y Orestes Pereira, no se hunde aquí, no es vencido aquí, es vencido en los llanos del Bajío, que obligan a Pancho Villa a sacar 8,000 hombres de la batalla de Líbano y a sacar de aquí a las fases de Máximo García y Orestes Pereira. Es muy disperso, realmente lo grueso del ejército villista era Carrera Torres. ¿Sí? Y entonces queda Carrera Torres solo otra vez y Zuazua, López de Lara y Luis Caballero empiezan a acercar Ciudad Victoria y están a punto de acercarlo y Carrera Torres los elude y regresa una vez más a fines de mayo de 1915 a la región de Tula. Alberto ha regresado a la vida de guerrillero de la primera etapa de la revolución. Su madre, doña Juanita, se encarga de atender heridos de las tropas de sus hijos e, incluso, sirve como agente invaluable en la recopilación de información. La herida causada en la pierna que ya no tiene ha regresado por más venganza. El traqueteo de la vida de revolucionario de Alberto ha provocado laceraciones en el muñón, que le queda muy cerca de la cadera. Las correas con las que se sujeta la prótesis, debido a las largas jornadas, han desgarrado la piel de Alberto. Alberto idea un último movimiento por mantener el control del altiplano. Intenta tomar Tula. El ataque es infructuoso. Enfermo, exhausto, con deserciones entre sus oficiales que se suman al bando carrancista y perseguido por las tropas de Caballero, Alberto se interna en la Sierra Madre Oriental, antigua, protectora y cómplice de sus andanzas. Bajo un frío que hiela el tuétano, Saturnino Cedillo carga una camilla. Sus botas se hunden en la nieve que cubre las cimas de los cerros del altiplano. Sobre la camilla viene, muy grave, Alberto. Su estado es paupérrimo. Está en constante delirio por las altas fiebres. Los días son fríos, las noches heladas y la condición del jefe de la división Carrera Torres empeora cada día más. La falta de atención médica propia por el amago constante de las fuerzas carrancistas que obligan a Alberto y a su tropa a andar a salto de mata, acelera el proceso infeccioso que sufre el muñón. Alberto, que le cuece la carne por dentro, dicta una carta destinada a su hermano Francisco. Encontrándome sumamente grave, muy a mi pesar, no puedo atender las exigencias de la campaña. El ciudadano general Francisco S. Carrera, jefe de la brigada del mismo nombre, se haga cargo de todas las fuerzas pertenecientes a esta división. Espero y confío sabrá mantener en alto el nombre de nuestro ejército y seguir sosteniendo los sagrados principios por los que hemos jurado vencer o morir. Reformas, libertad, justicia y ley. San Juan del Meco, San Luis Potosí, diciembre 25 de 1915. El general en jefe A. Carrera Torres. Incluso ahora, en el más recóndito lugar de la Sierra del Sur de Tamaulipas, incluso ahora, después de muchas batallas, liderando al pueblo insurrecto, incluso ahora, bajo la blanca nieve eludiendo a un ejército que casi toma por completo el control del país, incluso ahora, el odio que Alberto despertó en su juventud lo acosa hasta debilitar su último intento de resistencia. Su voluntad es de hierro. Para honrar a su mentor o para mejorar la convivencia entre los seres humanos, no se dobla. Pero hoy, el 14 de febrero de 1916, en Cárdenas, Alberto se rinde. Las tropas carrancistas lo hacen prisionero. La larga campaña de 5 años ha terminado. Alberto Carrera Torres entrega el mando a su hermano el mismo día que Pancho Villa disuelve la División del Norte en la hacienda de Bustillos, Chihuahua. Es decir, son fechas coincidentes de la derrota de la Revolución Popular y que lo que sigue va a ser nada más la resistencia, ¿no? Entonces se entrega y lo tienen preso unos días en San Luis y de ahí lo trasladan a la Ciudad de México. Así es, y de la Ciudad de México lo trasladan a Querétaro y al parecer lo regresan otra vez a la Ciudad de México y luego lo envían a la ciudad de Saltillo y posteriormente de Saltillo lo envían a casi al Canal, a Ciudad Victoria. ¿Dónde estaba la cárcel? Estaba por aquí, La ¿no? cárcel estaba en este predio que está aquí. Obviamente esa construcción no... Donde ahora es este edificio, este auditorio de la universidad, ¿no? La rectoría. Y durante un año entero es todo este periplo carcelario, ¿no? Me imagino que además sigue sufriendo, sigue enfermo, le fabrican acusaciones, le inventan cosas, le buscan testigos. Una vez más la oligarquía del Cuarto Distrito vuelve a ensañarse con él, ¿no?
Así es, el mismo Carrera Torres y Francisco Carrera Torres y otros jefes militares revolucionarios que lo acompañaron solicitaron a Carranza el perdón. El indulto. Sí, el claro. indulto. Fíjate que es curioso, un día podemos hacer una cuenta de a qué jefes regionales, justamente en el 1916-17, el carrancismo no indulta. A quiénes indulta y a quiénes no. Y hay muchos a los que no indulta que tienen esta característica como la de Carrera Torres, ¿no? El liderazgo campesino regional, el liderazgo revolucionario auténtico. Alberto está en Victoria y Caballero, ni tardo ni perezoso, manda que se inicie un proceso militar en su contra. En el juzgado instructor militar se reencuentra con su viejo amigo de aquellos lejanos años de la apacible Tula, Esteban Núñez. Este sigue haciendo lo mismo que antes de la revolución, pero ahora con uniforme. Ha sido integrado al carrancismo con grado de capitán. Alberto viste traje y bombín. Ambos se miran, se reconocen de inmediato. El juicio da inicio. Uno a uno van tomando la palabra los personajes que el caballerismo apoyado en la más amplia red de detractores y antiguos rivales de Alberto han integrado en un grupo de pregonadores y divulgadores de las infamias que comete el siniestro y maligno enjuiciado. La justicia militar asigna a Alberto un defensor de oficio. Alberto lo utiliza muy poco, se defiende solo y, por su previa experiencia en contra del mañoso aparato de justicia porfirista, lo hace muy bien. Varias veces pondrá en ridículo a sus defenestradores. La sala siempre está llena de gente que ha venido a observar el juicio. Mucha gente que solo quiere ver, aunque sea en estas condiciones, por una vez, al legendario justiciero, revolucionario y defensor de los pobres. Uno de los personajes de esta tragedia carrerista fue Esteban Núñez, contemporáneo y amigo de Alberto Carrera Torres en Tula, de Tula, Tamaulipas. Y él cuenta parte de estos últimos días, ¿no? Del sufrimiento de Carrera. Sí, Núñez tenía cierta predilección por las letras, era un hombre culto, era un hombre liberal, masón, muy cercano a los Villasana, con los cuales finalmente emparenta al casarse con una Villasana, ¿no? Y entonces él también es de los testigos que cuentan tanto el juicio y la cárcel como el tránsito, ¿no? Por esta calle hacia el Panteón. La sentencia es leída al acusado. Es condenado a la pena capital por el delito de traición. El mismo Núñez será asignado para tomar nota de unos telegramas que desea mandar a Alberto. 2 de ellos van dirigidos a Carranza y a su esposa. La mirada de los concurrentes que desbordan la sala no dejará ni un solo instante la figura del general. Núñez sale a toda prisa, como si su vida, y no la de Alberto, le fuera en ello. Y Alberto, siempre Alberto, en todo momento Alberto, vuelve a trabarse en una batalla contra el tiempo. Caballero sabe de la amnistía otorgada a Carrera por el primer jefe. Sabe, obviamente, también de la resolución del Consejo de Guerra. No se mueve, se va a la cama, tranquilo. Alberto casi no duerme. Es aún muy temprano. El general está solo en su celda. ¿Será que quiere pasar las últimas horas respirando conscientemente el aire de este mundo, aunque sea el húmedo y estancado aire de una celda? ¿Será que la ansiedad no le da tregua, en la esperanza de una respuesta de Venustiano Carranza, que ha jurado respetar su vida? ¿Será que ha vivido tiempo prestado desde que los ricos intentaron matarlo una fría noche? ¿Habrá muerto entonces? ¿Habrá sido todo un sueño? ¿Un delirio, un lapsus mental? ¿Una reacción natural del cerebro que en segundos proyecta una posible vida porque se niega a morir? Después de todo, no sería extraño. Y, sin embargo, Alberto no despierta. Por esta calle, Pedro, transitó Alberto Carrera Torres, lastimado, muy herido, rumbo a su cadalso, ¿no? El destino final, ¿no? El fusilamiento que a tantos caudillos de la Revolución Popular les tocó. Cuando hago yo las cuentas, por ejemplo, de los generales de la División del Norte, prácticamente todos mueren antes de 1920. Y si lo extiendes a nivel nacional, lo mismo pasa. Y no es lo mismo que ocurre, salvo Obregón y así, con los de la revolución política, ¿no? Ese es el destino de la revolución derrotada, de los caudillos populares, ¿no? Y Carrera Torres lo comparte con tantos otros
Pero de otra manera, yo recuerdo a Argumedo, ¿no? Argumedo va entero. También estaba enfermo cuando lo prendieron, pero va entero al cadalso, ¿no? Y lo fusilan, igual que a Felipe Ángeles, por ejemplo, a las 6 de la mañana y con respeto. Creo que aquí el rencor de Luis Caballero era Tremendo. excesivo, ¿no? Tremendo. Porque Incluso ese odio, diría yo, clasista de Caballero contra Carrera Torres se manifiesta cuando el presidente Carranza emite un indulto a favor del general Carrera Torres. Un indulto que se trespapela, un indulto que rueda de mano en mano, carrancista, un indulto que es leído por Caballero, pero no atendido por Caballero. Hace más larga la agonía y más está dolorosa. esperando el indulto, porque si ya estás seguro que te van a matar, ya lo sabes, pero... Así es. Y muchos días antes de que se leyera la sentencia del fusilamiento de Carrera Torres, el general envía telegramas a Obregón, el secretario de Guerra, envía telegramas al presidente Carranza en un tono solícito y muy respetuoso, solicitándole que revisen su situación jurídica. Ya está vencido, ya está vencido y además ya no tiene más, no tienen por qué ensañarse con él, yo creo, ¿no? Claro, claro, pero me parece a mí, y pienso como la mayor parte de la historiografía regional, que el secretario de Guerra, Obregón, pudo intervenir para liberar a Alberto Carrera Torres. Es decir, me parece que mucho tuvo que ver en esta ejecución dramática, cruel, por omisión y vengativa. Me parece que la venganza es lo que explica esa actitud. Pero la de Caballero, la de Obregón, no. Obregón no es que no lo sea, Obregón es despiadado cuando le conviene y cuando quiere. Creo que Caballero ahí... Las élites locales son las que definen el asunto y la muerte en el paredón de Carrera Torres. Y sin embargo salía la gente, ¿no?, a acompañarlo. La carretela y la hora del fusilamiento, el hombre... Toda esta calle, Pedro, estaba llena. El hombre febril, estas 8 calles, son 8 calles exactamente de los juzgados al Panteón, ¿no? Así es. Y lo que quiso hacer Luis Caballero, un escarmiento, una vergüenza pública, se convierte en un homenaje póstumo del pueblo a Carrera Torres, ¿no? A pesar del sufrimiento de Carrera Torres, de que viene deshecho ya, ¿no? Prisión militar, Victoria, Tamaulipas, febrero 16 de 1917. Señora doña Juana Torres, estimada mamá, anoche fui condenado por el Consejo de Guerra Extraordinario a sufrir la pena de muerte, confirmada por el comandante militar de esta plaza, por no haberme llegado las pruebas de amnistía que concedióme el primer jefe. Muero y me voy de este mundo, con mi conciencia pura y tranquila, porque tengo la fe de que soy inocente, y que desde el día en que nací a la fecha, soy el mismo, porque jamás fumé, tomé alcohol, ni conocí mujer en este mundo, hasta el momento en que exhalo el último suspiro. Estoy puro. El niño Benito y las niñas pequeñas de mi papá procure que se eduquen en gramática, aritmética, geometría, teneduría de libros, inglés, francés y alemán. No olvide que la agricultura, la minería, industria y comercio son las fuentes de felicidad del ser humano, por Benito y las niñas. Que disfrute de salud y felicidad en la unión del niño Benito, las niñas de papá y usted. Reciba un abrazo de despedida de su hijo, que siempre le ha estimado, Alberto Carrera Torres.
Después de Alberto, jamás volvería a haber una élite peninsular dominante en la región. Sin embargo, irónicamente, la gloria de Tula se iría con ellos. La ciudad permanecería como una sombra de lo que alguna vez fue, fantasma de otra era. Y aún más irónico es que uno de los factores determinantes de su debacle fuera su hijo más ilustre. Si Aristóteles tiene razón, entonces Alberto es la prueba de ello. Y la poesía es el tope que previene el portazo, eso que impide el lapidario anuncio del fracaso de su revolución. El sol por fin llegó a la montaña, el viento se llevó su último aliento, el polvo no tardó en cubrir su sangre. Los ricos y poderosos, sus antiguos enemigos de los tiempos de Tula, festejan su ausencia en el Teatro Juárez, momias vivientes de una edad pasada en el siglo XX. Pero, más pronto que tarde, los huesos de esos que a borbotones de sangre hicieron doloroso el parto del siglo se convirtieron en polvo, mismo que el viento volviera a depositar en la montaña. Murieron sus hazañas, quedaron en ruinas sus palacios y se torcieron sus vinos, antes que el nombre de Alberto Carrera Torres se lo llevara el viento. Si casi nada queda, aún queda un país pariendo un siglo. Si la historia es del viento, del polvo y de la montaña, todavía queda suficiente poesía para tener la certeza que Alberto aún podría pasar.